Dios les bendiga, hermanos amados. Quiero compartir con ustedes en la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 y el verso 18, hablando sobre la gran comisión que el Señor nos da en su palabra, y quiero leerla. Dice la palabra del Señor así. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Quisiera que podamos comprender, mis hermanos amados, que es una oportunidad que Dios nos concede a todos, el poder ser el medio que Dios quiere usar para transmitir el mensaje más importante que Dios ha enviado a cada ser humano. Así como Dios ha usado a alguien para llegar a su vida, también Dios tiene el deseo que nosotros seamos los canales ahora para transmitir este mensaje a los que nos rodean, a donde Dios nos da la oportunidad. Porque el corazón del Padre, el corazón de Dios, en Pedro dice que el deseo de Dios es que ninguna persona se pierda, que es la razón por la cual dice que Dios ha retardado la venida de Jesús, porque el corazón de Dios es amor. Dios ama a las personas, no importa su color, su raza, Dios ama a las personas. Es la obra de sus manos y Dios quiere salvar. Entonces, es la razón por la cual envió a Jesucristo, porque vio la condición del hombre en la que el diablo había tomado ventaja sobre el ser humano. Dios no creó al ser humano para que el diablo lo humillara y lo pisara y lo degenerara, le cambiara, la programación para lo cual Dios lo hizo. Dios creó al hombre para hacer el bien. Sin embargo, el diablo, cuando tomó autoridad sobre el hombre, cuando el hombre se obedeció a Dios, el diablo programó al hombre para hacer lo malo. Si usted se da cuenta, para hacer el mal, nadie va a la escuela para aprender a hacer el mal. Nadie le enseña a los hijos cómo hacer el mal. Lo que hay que enseñar es cómo hacer el bien, porque como que ya está desde el momento que el hombre desobedeció a Dios, se dañaron los genes del ser humano, y ahora todo el mundo sabe hacer el mal y cada vez hacemos más mal. La humanidad en general se está llenando de maldad. Como ama la maldad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un ser cuerdo, un ser inteligente, pueda amar la maldad y rechazar el bien? Eso es algo que nos deja ver que es algo más que los controla. Porque una persona que es sensata no debiera escoger el mal. Sin embargo, lo vemos en la vida, en nuestras propias vidas, que nuestra alma se inclina por el mal, a veces mucho más que por el bien. Y ese es el amor del Padre. Dios quiere que toda persona sea salva. Y para llegar a cumplir esa comisión, esa tarea que Dios nos da, Dios sabe que cada ser humano, en 1 de Juan, dice que el mundo entero, se refiere a cada individuo, está influenciado por el maligno. Y la palabra describe, está bajo el poder de maldad. La persona no se da cuenta que está bajo ese poder, pero se ve cuando la persona actúa, tiene maldad. Actúa con maldad, con venganza, con muchas cosas. Y eso es el poder que el diablo ejerce sobre cada individuo. Por eso es que Jesús dijo aquí, ahora, después de que Jesús resucitó, dijo: ahora toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios nos dio en Cristo la victoria sobre el pecado y sobre toda la maldad.
Y ahora cuando Jesús es levantado de los muertos, ahora nos dice a todos los que creemos en el Señor, dijo, ahora yo tengo la autoridad. Ahora dice en el verso 19, con mi autoridad, con mi poder, con mi autoridad, ve y haz discípulos a todas las naciones. Ve, Dios ama a todas las naciones. No solo ama a una nación, ama cada individuo. Y dijo Dios, usa mi poder, usa mi autoridad para atar esos demonios que dominan y afectan a esas personas. Ora, cuando tú y yo oramos, estamos ejerciendo ese poder, esa autoridad de Jesús para atarlos. Jesús dijo, ¿y cómo saquearán la casa del hombre fuerte, que es el diablo, sobre esa vida? ¿Cómo saquearán, cómo rescatarán esa vida si no lo atan primero? Debemos orar y ejercer la autoridad y atar a esos demonios que dominan a una persona. Por ejemplo, si una persona es alcohólica, ¿qué tipo de espíritu tenemos que atar antes de ir con esa persona? Tenemos que ponernos a orar, tenemos que ayunar y atar esos demonios que el Espíritu nos deja entender a qué demonios están afectando a esa persona. Y nosotros por el Espíritu podemos discernir el tipo de demonios que afectan a las personas por las acciones que las personas hacen. Si hay drogadicción, obviamente tienes que atar espíritus de eso. Si hay prostitución, lo que sea, idolatría, hechicería, lo que sea, lo que tú veas que la persona hace, esos son los demonios que controlan esa vida. Si no hubiera demonios controlando, las personas no harían eso. Entonces tú y yo, para ir a tratar de llevar el mensaje del Señor, antes de eso tenemos que orar y atar esos demonios que están influenciando a esas personas, para que entonces cuando lleguemos con el mensaje, la persona pueda discernir, pueda ¿cómo digo?, a poder recibir la palabra, el mensaje. Porque los demonios, cuando uno no ata, los demonios les nublan su mente. 2 Corintios capítulo 4, el verso 2, dice que los demonios les nublan su entendimiento para que no puedan comprender quién es Jesucristo. Por eso es que los tenemos que atar antes de ir, para que cuando lleguemos con el mensaje sus mentes puedan entender, oh, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el que murió en la cruz por nuestros pecados, oh, yo quiero recibir a Jesús. Debemos atarlos antes de ir, por favor. Así que luego dijo el Señor, cuando ya estamos ahí, les transmitimos el mensaje, entonces dijo, bautícenlos. No solo es que reciban a Jesús, tiene que haber una enseñanza. La gente necesita seguir. Ellos no saben, pero los tenemos que guiar. Reciben a Jesús, el siguiente paso es que se bauticen. Y luego después de eso dijo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Ve, se tiene que dar un seguimiento a la persona. No solo es que reciba a Jesús. No, cuando una pareja tiene un hijo, no solo que nace y ya lo deja, se muere si no lo atiende. De ahí en adelante tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo, tiene que bañarlo, lo que necesite lo tiene que atender para que viva. Es lo mismo en el mundo espiritual. La persona que nace necesita padres espirituales. Necesita que aquellos que Dios usó para que lleguen a la salvación, ellos mismos tienen que alimentar de alguna manera su vida espiritual. Después que las personas reciben a Jesús, hay que darles la palabra de Dios. Es cuando empieza. La vida de Dios en una persona empieza cuando reciben a Jesucristo. Sus pecados son perdonados, su espíritu nace de nuevo y ahí ya es una necesidad. Tiene que haber palabra de Dios en esa persona para que no se vaya a desnutrir y hasta morir espiritualmente. Tiene que darle palabra. Y entre más palabra le dé, más pronto se irá fortaleciendo y la persona vendrá a ser más capaz en el mundo espiritual y poder servir a otros. Así que mis hermanos amados, para hacer esta tarea, la palabra del Señor nos enseña. Jesús dijo a sus discípulos que antes que fueran a ser los discípulos, les dijo, vayan y quédense en Jerusalén hasta que
reciban la promesa de mi Padre. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder, poder del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misma indicación que Jesús le dio a los discípulos allá es la indicación hoy para nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero quiero decirle algo, mi amado hermano. La unción del Espíritu Santo no solo es decir, la unción está sobre mí. La unción del Espíritu Santo viene cuando el vaso comprende cómo viene el Espíritu Santo sobre. El Espíritu Santo está dentro de todo creyente, sí, pero el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando está sobre nosotros, no cuando está dentro. El Espíritu Santo está dentro de nosotros en todos los que hemos creído en Jesucristo. Pero viene sobre, ese es el poder, cuando el vaso está en esta condición. Por ejemplo, en el Salmo 45 y en el verso 6 voy a leer, está hablando de Cristo. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, quiero que note el verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Quiero que note esas dos partes. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Con este verso podemos ver que la unción del Espíritu Santo viene cuando nosotros tenemos una vida de acuerdo a su palabra. Debemos amar lo recto, amar la justicia, pero a la maldad, todo tipo de maldad la tenemos que aborrecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, es Dios. Y Él no, ¿cómo va a posar en lo sucio? Nosotros tenemos que aborrecer la maldad. Jesús aborreció la maldad y el Espíritu Santo vino sobre Él. Y el Espíritu Santo hacía todas las obras, hacía los milagros, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, todo lo hacía el Espíritu Santo a través de Jesús. Porque Jesús aborreció la maldad, no dejaba que la maldad lo tocara. Nosotros, mis hermanos amados, también necesitamos, así como Jesús, amar lo recto, amar lo justo, amar lo que es correcto. Pero tenemos que odiar, aborrecer todo tipo de maldad. Si es maldad, no importa si es, alguien puede decir, es que me maldijo, yo también lo tengo que maldecir, es que me odia y lo tengo que odiar. Si es maldad, no importa la causa por la cual el enemigo te quisiera hacer que hicieras algo malo, nunca vamos a agradar a Dios. Nunca debemos, o no debiéramos, aunque a veces de repente cuando no tenemos control, de repente hacemos lo que no debemos, pero nunca debiéramos hacer el mal o contener el mal. Ni hacer el mal, ni contenerlo en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras palabras, en nuestros actos. El mal es malo. ¿Por qué contenerlo si nos hace daño? Debemos contener el bien. El bien es Jesucristo, el mal es el diablo. Así que, mis hermanos amados, el Espíritu Santo, para que pose sobre un vaso, dice que el vaso debe estar limpio. En Timoteo dice, el vaso que se limpie, yo lo usaré. Mis hermanos, ¿de qué debemos estar limpios? Debemos estar limpios de todo tipo de maldad y no tener pecado escondido. Tenemos que ser transparentes ante Dios. Si nos pasa algo, confesémoslo y pidámosle que nos perdone y que nos ayude para no volver a esas cosas. Y de esa manera el Espíritu Santo posa sobre nuestras vidas. Pero mientras hay pecado,
el Espíritu Santo se contrista, mis hermanos, y el poder de Dios, el poder del Espíritu no fluye. Es por eso que el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo con poder y entonces me serán testigos. ¿Por qué? Mis hermanos amados, nosotros somos como, Dios nos ve como árboles. Y todo árbol que es plantado por aquel que lo planta, tiene una esperanza. Y la esperanza es que ese árbol dé fruto. ¿Sabe, mi hermano amado? Dice que nosotros somos el plantío de Jehová, árboles del Señor. ¿Sabe qué espera nuestro bendito Padre? Que todos llevemos fruto para Jesucristo. El fruto que llevamos es la vida de Jesús en nosotros. La semejanza de Jesús, la conducta de Jesucristo, el vocabulario de Jesucristo, la manera que ve Jesucristo, la manera que actúa Jesucristo. Es el fruto. Pero ¿sabes, hermano amado, cómo es cuando el Señor ¿cómo te digo? Que el Padre se llena, se satisface. Cuando alguien que no se puede valer por sí mismo, alguna persona que no conoce a Jesús, y Dios usa tu vida para llevarle el mensaje, y Dios lo rescata de esa condición, y lo empieza a restaurar, le empieza a dar su palabra, y lo empieza a trabajar el Espíritu Santo, a formar la obra de Cristo en esa vida. Oh, hermano amado, tú complaces el corazón del Padre. Tú honras al Padre. Porque es lo máximo que el Padre desea. Él desea que nadie se pierda. Pero ¿quién va a ser? Como dijo un día el Padre, dijo cuando vio a la humanidad perdida, dijo que se condolió de la condición del ser humano. Y él dijo, ¿y a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Dijo el Señor, el Padre. Y se levanta nuestro bendito Jesús. Y dijo, heme aquí, envíame a mí. Hermano mío, Jesús ya hizo su tarea. ¿No será que ahora nos toca a nosotros honrar a nuestro Padre? Que le podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Este es nuestro tiempo, hermano. Nosotros como iglesia, yo entiendo, y la palabra lo dice, que todo tiene su tiempo. Nosotros no podíamos, no estábamos preparados antes para ser padres espirituales en abundancia, hermano. Todavía éramos niños espiritualmente. Todavía andábamos complaciendo nuestros deseos, como jugando con lo que Dios nos estaba dando, regocijándonos, yendo para acá, yendo para allá. Éramos niños espirituales y Dios no se ofende en que seamos niños cuando realmente lo somos. Pero llega un tiempo que el hombre debe ir creciendo y asumir su deber de acuerdo a su edad espiritual. Nosotros, hermanos, la iglesia ahora está llegando a ese tiempo donde ya no complacemos al Padre cuando solo nos dedicamos a nosotros mismos y dejamos que los que están sin Dios estén pereciendo. Eso ya no es agradable a los ojos de Dios y ni es tampoco bueno para nosotros. Tenemos que darnos para que llevemos fruto para Dios. Es lo que el Señor quiere, que toda la iglesia lleve mucho fruto para complacer el corazón del Padre. Ay, mis hermanos amados, el Señor Jesús, antes de que nos mande o nos manda a hacer esta tarea, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, y en el verso 1, Jesús les dio autoridad a sus discípulos. Se lo voy a leer, dice, y entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Nosotros, para llevar este mensaje, tenemos que también recibir la autoridad de Jesucristo. Y dice autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sobre cuáles? Sobre los que usted mira que las personas están dominados. Ve una persona con alcohol, ve una persona con droga, usted ve la conducta de las personas, ese es el demonio que los domina. Y usted, cuando va a ir hacia esas personas, tiene que orarle al Señor, ayunar
pedirle a Dios por esa liberación de esas personas y atar, ya como lo hemos visto, de pies y de manos a los demonios y reprenderlos de sus vidas, para cuando usted llegue con el mensaje, sus mentes de esas personas puedan entender quién es Jesucristo y poder recibirlo, porque recuerde, usted recibe la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera. ¿Ve? No solo es atarlos, pero también los tenemos que reprender fuera de sus vidas de esas personas para que vengan a estar cuerdos en su mentalidad y puedan recibir y entender quién es Jesucristo y poder ser salvos. Y luego dice que también esa autoridad sirve para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, mis hermanos amados, no solo es transmitir el mensaje, pero también Jesús dice que es para que la autoridad es para que la enfermedad sea los enfermos sanen, y si cualquier dolencia debe ser también sanada. Luego Jesús dijo que cuando ya recibimos autoridad y estamos en el campo de acción, Jesús dijo que hagamos estas cosas. En el capítulo 10, el verso 7 dijo, y yendo predicar diciendo. Estaba considerando que no tenemos que inventar nada, todo ya está dicho aquí. Y sería hermoso que podamos seguir las indicaciones tal como el Señor nos las da. Dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Decirle, oye, amigo, el reino de Dios está aquí. El reino del Señor ya está aquí. ¿Y cómo se va a mostrar el reino de Dios, el poder de Dios? Dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Eso es lo que debe pasar cuando estamos yendo en la perfecta voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, estas señales deben de pasar. Los enfermos deben sanar, los demonios deben salir, los muertos también deben resucitar, hermanos. Aquí dice, y luego dice el Señor, de gracia recibiste, o sea que Jesús nos está dando esto gratuitamente, no estamos comprándole esto. Él ya lo pagó, nos lo está dando. Dijo, de gracia recibiste. Nosotros ya fuimos salvos por su misericordia, pero también tenemos que darlo gratuitamente, como nos lo dio Jesús a través de alguien. No podemos llegar y, oye, me tienes que pagar porque yo vine a traerte el mensaje. De gracia nos lo ha dado, asimismo también lo tenemos que dar, como nos lo dio. Así que, hermanos míos, es hermoso lo que el Señor dice, es hermoso que Dios nos conceda esta gracia, este favor. Y me gusta algo que dice aquí, en el verso 12, dice, y cuando entres a una casa, saludadla. ¿Qué se le debe decir? Saludarla. Hermano, es antes de entrar con las personas. Uno debe decirle, voy a leer más tarde en Lucas, dice que debemos decir antes de llegar a la casa, pase a esta casa. Cuando decimos eso, hermano, es autoridad. Y en ese momento, ahí viene una cobertura de Dios sobre pase a esta casa, hermano. Es maravilloso, es el puro poder de Dios, pero tienes que entenderlo, o tenemos que, para poder gozarnos cuando el Señor está obrando ahí. Porque cuando vamos obedeciendo su palabra, el Señor nunca nos deja. Luego dice, cuando tú dices pase a esta casa, dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, quiere decir, si no recibieren el mensaje, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que no te ofendas si alguna vez no te reciben. No te están rechazando a ti, están rechazando al Señor Jesús y no al Señor, pero sino al Padre mismo, hermano. Y eso es peligroso, muy peligroso. Por eso dice que hay de aquellos que rechazan de este mensaje, hermano, ¿no? Es terrible, que Dios nos guarde de eso. Pero lo que queremos decir es que no te ofendas si alguna vez no te reciben o si quizás alguna vez te ofenden. No te ofendas por eso. Es probable que pase, pero también verás que otros sí se abren al Señor. La palabra, cuando dice que el Señor nos da autoridad y poder, quiero que leerle en lo que significa la palabra poder en griego es dunamis. En verdad viene a ser como dinamita.
La dinamita es un explosivo que destruye, hermano. Eso es lo que es dunamis en griego. ¿Y qué es? Es fuerza, es poder, es eficacia. Es una autoridad con poder, hermano, que destruye las fuerzas del enemigo. Por eso dice que debemos recibir autoridad y poder. El poder del Espíritu Santo es dunamis. Cuando oras, que estás en orden, como dice Dios, y pones tus manos sobre los enfermos, es dunamis, es el Espíritu Santo echando fuera demonios, es el Espíritu Santo sanando las enfermedades y las dolencias, es el Espíritu de Dios. No eres tú, mi amado hermano, para que nunca le vayas a decir a la gente, oh, es que el Señor hizo, a veces decimos el Señor hizo, pero en realidad se nota que la gloria es para nosotros. Queremos que es que Dios me usó. Qué bueno que te usó, hermano. Pero por favor, no te tomes la gloria que no te pertenece. Tienes que reconocer que la obra la hizo el Espíritu de Dios, no tú. La hizo el Espíritu Santo. Y que en eso no haya confusión en nosotros. Para que nadie, no importa cuán grande te use o cuán poco, hermanos, no estamos compitiendo. Estamos sirviendo a un mismo equipo. Tú puedes hacer más, yo puedo hacer menos. No importa, yo hago lo que puedo y tú haces lo que puedes. Pero en ninguna manera vamos a tratar de competir. Mira, yo esto y tú. No. Todos estamos sirviéndole al Señor. Y que la manera que el Espíritu Santo nos usa a todos es como Él quiere. Así que no quisiéramos ver ese tipo de vanagloria diciendo que alguien es mejor que otro o echarse flores a sí mismo pensando que él es mejor. No, hermano, es el Espíritu Santo. Quiero dejar claro eso. La autoridad en griego es exousia. Y esta exousia es lo que significa autoridad. Es un privilegio que Dios te da o me da para tener control, para dominar, pero para dominar no para mal de la gente, para mal de los demonios, para destruir demonios, para echarlos fuera. Para eso es la autoridad, no para amedrentar a las personas, no para humillar a las personas. Eso no es así. La autoridad es para libertar a las personas de la influencia del diablo y de la maldad que los daña. Para eso es la autoridad que Jesús nos da. Dijo, yo les doy mi autoridad para que vayan y hagan discípulos. Quiere decir, un aprendiz que va a aprender no de tu persona, va a aprender de Jesús. Tu obligación o mi obligación es hablarles de Cristo, que conozcan a Jesús. Él es el maestro, él debe ser discípulo de Cristo. Es así. Entonces tenemos que mostrar siempre a Jesús, porque Él es el que nos da su autoridad para que todos aquellos que lo reciban lleguen a ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que tengan su carácter, la semejanza de Cristo. ¿Cómo debe hacerse esta tarea? La palabra nos enseña que Jesús dejó que los discípulos, cuando los envió, dice que en Lucas capítulo 10, el verso 1, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El Señor envió de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Es una estrategia hermosa, no es algo que empezó un hombre, Dios lo hizo. Y nosotros tenemos que ver lo hizo Él, entonces nosotros también debemos hacerlo. Porque la palabra dice que es mejor 2 que 1. Eso dice. Porque un cordón doble no se rompe fácil. Cuando uno es atacado, el otro le ayuda. Cuando uno habla, el otro ora. Cuando éste habla, el otro ora. Están haciendo fuerza los dos personas. Uno está hablando, está haciendo una fuerza, pero el otro está orando, está haciendo la fuerza. Están completándose. Esto es correcto. Entonces debemos ir de 2 en 2. Mientras uno habla,
el otro está intercediendo, atando demonios, reprendiendo ahí, para que las personas puedan entender el mensaje que se les está dando. Por eso tienen que ser de dos en dos, así como el Señor lo hizo. Si es posible. A veces de repente estamos solos y Dios nos da la oportunidad con una persona, está bien. Pero lo que vemos que Jesús hizo es esto. Ok, ahora quisiera y que nos en su vida diaria, que por favor nos ayude a orar, como Jesús dijo, oren, que el Señor, el Padre envíe obreros a su mies, que haya hermanos y hermanas que puedan servir a Dios, que amen a Dios, que puedan llevar este mensaje. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Debemos pedirle a Dios, hermanos amados, así como le pides a Dios por tus necesidades, por tu familia. Por favor, en el nombre de Cristo te ruego que ores también para al Padre que envíe hermanos, que envíe personas que amen a Dios y que quieran llevar este mensaje a otros, que puedan llevar este mensaje a otros. Ayúdanos a orar por eso. Eso es lo que dice. Quiero leer lo que le decía de la paz. En el Lucas capítulo 10, el verso 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid. Por eso le quiero hacer hincapié sobre antes que entre allá, primeramente decir, antes que llegue allá. Dijo: paz sea a esta casa. Debemos decirlo, porque cuando lo decimos se suelta el poder, se suelta la autoridad. Paz sea esta casa. Se está soltando el poder. Se está soltando el poder de Jesucristo que Él nos ha dado. Y dice, ¿dónde está? Paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Hermanos, solo sigamos la palabra y veremos cómo el Señor hace maravillas, milagros. Y si no hubiera un hijo de paz, su paz se volverá a vosotros. ¿Ve? Así que no tenemos que ofendernos si alguna vez no nos reciben. Lo importante es que lleguemos con el mensaje. Y debemos llegar con el mensaje con el ánimo de verdad, el deseo intenso del Padre, que se salven. Algunas veces cuando no se entiende, a veces lleva la predisposición el corazón de que se condenen. No, el deseo es de que se salven. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos amados, dijo: sanad enfermos en aquella casa donde hubiera enfermos. Y decirles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Quiero terminar diciendo, ahí mismo en Lucas 10, voy a leer el verso 17. Mire cómo regresaron los discípulos después que llevaron el mensaje. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es un milagro, como digo, para nosotros que nunca hemos visto esto. De repente, hermano, en el nombre de Jesús, sal de él, y tú ves como las personas, hermano, muchas veces caen al piso. Pero recuerda que no eres tú, hermano. Please, no vayas a cometer este error. No eres tú, es el Señor, es el Espíritu Santo. No eres tú. Por favor, hombres y mujeres, nadie debe después andar hablando como que Él lo hizo. Eso es inmadurez. Pero esto pasa. Entonces dije, cuando usted ora en el nombre de Jesús, está fluyendo el poder, la autoridad de Jesús por el Espíritu Santo, y en ese momento los demonios son echados fuera, los enfermos sanan, hermano, las dolencias se van. Este es el verdadero evangelio. Este es el mensaje más precioso para cada ser humano. Y que tú y yo seamos los mensajeros del Señor es un grande, grande honor. Es un alto privilegio que Dios te dé este mensaje para llevárselo a alguien que ya no tiene esperanza, hermano. Alguna vez yo perdí la esperanza. Hermano, la perdí estando muy joven. No sabía qué hacer con mi vida. Incluso el diablo me sugirió que me quitara la vida, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Teniendo una profesión, teniendo juventud, teniendo fuerza física, teniendo todo lo que un ser humano puede pensar que sería feliz si lo tuviera.
teniendo algunos bienes materiales. Y hermano, en esa condición, el diablo me sugirió que me quitara la vida. Y ¿sabe? Quiero decirle que me engañó, casi lo logra. Pero bendito sea Dios que el Señor tuvo misericordia y no llegó a esta condición. Pero lo que está maravilloso, dice que los 70 venían con gozo cuando vieron eso, que los demonios se les sujetaban en su nombre. Y luego Jesús les dice en el verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermano, abre tus ojos espirituales. Esta es una guerra contra demonios. Cuando tú vas a hablar el mensaje de Jesús, tienes que entender que hay demonios, que hay diablos arriba, hermano, que no quieren que sean arrebatadas esas vidas, pero tú tienes la autoridad y la unción del Espíritu para llevar este mensaje, hermano. Y cuando vamos en el orden del Señor y hacemos como está escrito en su palabra, hermano, veremos la gloria. Como Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada vez, hermano, que nosotros proclamamos el mensaje de Jesucristo y que la gente, como ya atamos y reprendimos esos demonios que les nublaban su mente, ellos entienden el mensaje, reciben a Jesús, ahí es cuando el diablo cae como un rayo desde los cielos, hermano. Y una vida más viene a la gloria de Jesucristo. Hermano, eso es ser parte del ejército del Señor. Debemos participar de él. Te animo a que tú hagas lo mejor que puedas. Y el Señor dice en el verso 19 otra vez, aquí os doy potestad, autoridad de hollar serpientes. Hollar es molerlos, hermano, bajo tus pies así. Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, problemas, cualquier situación, hermano, en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, se muele todo eso. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Mira, hermano, el lugar más protegido que estamos es cuando estamos haciendo su voluntad. Y ahí llevas mucho gozo en tu vida. El Padre está contento porque están naciendo nuevos hijos de Dios. Oh, hermano amado, el cielo dice que cada vez que una persona acepta a Jesucristo, los ángeles hacen fiesta en el cielo, hermano. Eso es maravilloso, que nosotros tengamos esa, ¿cómo digo?, bendición. Que Dios nos conceda que por la obediencia que podamos presentarle al Señor y que Dios nos conceda que los ángeles hagan fiesta en los cielos, hermano. Me parece maravilloso, muy bonito. Dice en Lucas capítulo 15 y el verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mira, hermano, alegremos el cielo tú y yo. Llevemos este mensaje. No nos cansemos. Hermanos, yo estoy contento y feliz porque la iglesia apenas está como quitándose la comodidad en la que estamos o esas cosas, esa vida de autocomplacencia. Hoy es el tiempo de llevar fruto para Dios. Que Dios nos ayude a todos, que Dios te bendiga y que Dios te deje ver a ti el fruto de que Dios nos dé por el Espíritu Santo para la gloria de Jesucristo. Que Dios que conceda llevar el mensaje más glorioso para cada persona que hay sobre esta tierra y que en aquel día tú puedas ver, como dijo el apóstol Pablo, todos aquellos que Dios usó a tu vida para que ellos vinieran al conocimiento de Jesús. Que Dios nos ayude a todos, que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo. Amén.